tal? Buenas noches, este es TVGT. Gracias por estar aquí en el show de Hoffman y gracias enormes por la sintonía que vivimos a diario y que pues damos bastante batalla y de qué hablar en este país, porque hablamos las cosas como son. Recuerde que la ciudadanía se compone del intercambio informado de los habitantes de este país que los hace ciudadanos. La democracia informativa es importante porque los ciudadanos se empoderan cuando tienen una información y elementos de información que les permite informar una opinión en vez de que se las formen como si fueran borregos y como si fueran cucharadas de medicina a las cuales se les sirve la opinión. Hay gente que diseña la opinión pública para que usted sea conducido como un borrego. Esto no es el propósito de TVGT y por supuesto no es el propósito del show de Hoffman, sino que realmente es que discutamos Guatemala en una forma en que no sea mediado por una situación que tenga una orientación perversa de poderlo conducir a usted, porque en realidad cuando formamos ciudadanía, de verdad queremos formarla. No queremos domesticar a los ciudadanos de este país, dándoles cápsulas de qué creer y jugando sobre todo con su corazón y con su hígado. Hemos sido conducidos por muchos odios y de hecho hemos incluso votado obedeciendo el hígado y el corazón, y no necesariamente son buenos consejeros cuando a elegir se debe. Hoy quiero platicar con usted, en un monólogo para romper el hielo con usted, de algunas cosas que a este servidor le preocupan mucho y que son evidentemente, creo yo, merecedoras por lo menos de la opinión suya, no sin antes mencionarle de que hoy tuvieron pues en una especie de conferencia de prensa y se presentaron nuevos funcionarios, dentro de los cuales estaba el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda nuevo, señor Díaz Bobadilla, había sido de hecho del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de una zona vial en el país y que pues lo nombran. Todo el mundo celebraba de hecho su capacidad, con lo cual no conozco al señor, pero lo precede, digamos, un buen ejemplo y una buena opinión de los que sí lo conocen. El problema está en que no contaba con finiquito, al final de cuentas en el día lo obtuvo. En esas carreras que se forman en la Contraloría para llegar de última hora a hacer una situación importante. El problema no es ese, el problema es, y la pregunta que quiero hacerle a ustedes, ¿qué tipo de equipo de gobierno pone un presidente de la República en una conferencia de prensa a anunciar que nombró a un ministro que no cumplía en ese momento los requisitos para ser ministro? Le faltaba el finiquito y tenía una reclamación que por lo visto y evidentemente subsanó en esos conocidos, creo yo, descuentos que a veces ocurren legalmente en la Contraloría General de Cuentas, pero que no lo carecía de ese documento y eso pues simple y sencillamente no debió suceder, o debieron esperarse tal vez 24 horas después para que obtuviera todo esto y no tuvieran que hacer el oso de anunciar a alguien que no cumplía con los requisitos legales para ser funcionario. ¿En dónde está la Secretaría General de la Presidencia, que es la que toma juramento y la que revisa que todo viene en orden? Ya veníamos y de hecho venimos viendo errores garrafales ocurridos en esa Secretaría que hace que el propio presidente de la República cometa errores a su vez. ¿Qué tipo de garantía puede tener un presidente de la República si no puede confiar realmente en el trabajo fuera de errores de la Secretaría General de la Presidencia, que es una de las secretarías más importantes? De hecho, goza de antejuicio, precisamente porque es una de las secretarías más importantes que hay en el organismo ejecutivo. Hágame usted el favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe que ni siquiera pudieron haber revisado que este funcionario que iban a nombrar cumpliera con todos los requisitos legales para ser funcionario? Es irreal, es casi una fórmula para enmarcar, como decimos acá, y podemos colocar en el Salón de la Fama de los errores más importantes cometidos en esta gestión, que iniciando con la promesa de que este año sí, el primer acto público en donde el presidente de la República aparece con ese gazapo enorme de nombrar a alguien que en teoría su equipo había
cumplido, según él, con revisar toda la documentación y que venía en orden y lo presenta, cuando en realidad le faltaban requisitos. Es importante pues que como país nos demos cuenta de que no existe capacidad en el entorno del presidente, mucho tela que cortar, y de hecho dudo mucho también de la capacidad del propio presidente, pero el punto está en que realmente asusta el nivel que tienen algunos funcionarios, no solo de desconocimiento, es simplemente la chambonada, la impericia, la falta de experiencia, la falta de conocimiento legal que debe obligadamente tener un funcionario para ser funcionario. Es que maneja el dinero suyo y mío, en teoría nos debería dar servicios y bienes públicos, cosa que no sucedió en todo un año. El año pasado prácticamente se nos fue en cero un gobierno central que mañana, por cierto, anuncio que vamos a tener una transmisión ininterrumpida de análisis de ese primer año de gobierno aquí en TVGT y les pido que nos acompañen. El punto es de que al final de cuentas cuesta mucho. De hecho, a los analistas, en mi caso, cuando nos preguntan, pero algo bueno debe tener, algo bueno, dígame algo bueno que hizo el gobierno, de verdad cuesta, a conciencia cuesta muchísimo establecer una cosa bien hecha. Y generalmente son cosas o muy pequeñas o que incluso tienen peros al final de cuentas. Hágame usted el favor, o sea, tenemos mucho de qué hablar y vamos a hablar mañana mucho de esa evaluación del primer año de gobierno de Bernardo Arévalo, si es que existió gobierno alguno, pero el punto está en que como ciudadanos, bueno, esta vez sí, y los que apoyaban al Bernardo Arévalo el año pasado, es prácticamente el otro mes empieza, van a ver que el otro semestre van a agarrar aviada. No sucedió eso. No sucedió en absoluto esa situación y eso sí ya realmente llora sangre porque al final de cuentas se fueron frustrando cada vez más sus apoyadores y empezó a caer como piedra este gobierno que empezó más o menos en los 80 y algo desde el punto de vista de las encuestas, cuando en el perfil un poquito antes de entrar a gobernar tenía ese nivel de popularidad y la última medición que fue en septiembre estaba en 24%. Eso significa más o menos una caída de 50 puntos como mínimo, a razón de 5 o 6% mensual. Si fue en septiembre ese 32% que anunciaba la encuestadora Sid Gallup, más o menos podíamos anticipar que estaba perdiendo entre 5 y 6% mensual de apoyo popular. Si cada mes pierde 5%, más o menos estaríamos en este momento, si bien les va, en los 20. Y eso sí es preocupante porque un gobierno que pierde y cae como piedra, el tema, por yo que soy también consultor político, se los digo, los puntos en política que se pierden nunca se recuperan. Y eso es una situación verdaderamente penosa. Recuerde usted que Jimmy Morales llegó a tener en el cuarto año de gobierno 18%. Que fue, creo yo, el expresidente que tuvo ese margen más bajo en el último año de gobierno. Hágame usted el favor, estamos hablando de que en el primer año de gobierno Bernardo Arévalo se le acercó, si no es que lo empató ya, peligrosamente, lo que a Jimmy le tomó un desgaste de 4 años. En este caso, el presidente Morales, digamos, por lo menos le precede el hecho de haberlo perdido con más lentitud y que al final de cuentas, en el transcurrir del tiempo, lo perdió en el último año. En este caso es en un solo año. Y prácticamente los guatemaltecos lo dieron por perdido. Eso es una caída sin precedentes, no solo en América Latina, en Guatemala sobre todo, es una situación que no tiene par. No, aún los gobiernos más impopulares, profundamente corruptos, señalados de muchas situaciones que no fueron las correctas, aún así tenían más popularidad que lo que realmente en proyección está manejando Bernardo Arévalo en números de apoyo popular. Ya nadie lo acompaña, nadie le aplaude y le cuesta muchísimo empujar alguna cosa exitosa en su gobierno. Así que lamentamos el hecho de que haya nombrado un funcionario que tuvo que salir corriendo a la Contraloría a subsanar una reclamación pendiente cuando ese finiquito debió ser extendido antes de ser nombrado para que no hubiera ningún problema legal y no metieran al presidente en esta vergüenza pública que es que él anuncia a una persona, confiando en su equipo de gobierno,
que realmente cumplía con todos los requisitos para ser ministro. Le deseamos éxitos al nuevo ministro. Creo que le precede una fama y un currículum impecable, y le deseamos de verdad muchos éxitos, porque en realidad Atila el 1 derribó absolutamente la infraestructura de este país a nivel vial, portuario y aeroportuario. Es una vergüenza lo que ocurrió entre Jazmín de la Vega, que empezaba a hacer bien las cosas, la destituyen por un famoso listado de lo que tenía que pagar, que no estuvo nunca claro, y que el presidente otra vez se metió a camisa de 11 varas diciendo que era su voz y era su firma, cuando en realidad no es legal lo que estaba realmente ordenando la Jazmín de la Vega. La destituye, que era por lo menos una ministra que en ese momento era catalogada la mejor ministra que tenía este gabinete. La destituye, pone a Félix Alvarado Browning, y literalmente Félix Alvarado Browning hace quizá la gestión ministerial más vergonzosa de toda la historia. De hecho, pagó deuda. La siguiente ministra interina, Paola Constantino, siguió pagando deuda. Espero que este ministro realmente no siga pagando deuda, sobre todo que son deudas que tienen 20, 25 años de ser en este país. Hágame usted el favor, todos los gobiernos han lidiado con esas deudas de arrastre, pero jamás han descuidado la obra pública actual por estar pagando deuda pública. Eso nunca había ocurrido. Y en este momento usted necesita casi un tanque para ir por la carretera. Y hay algunas carreteras que ya dejaron de serlo. Hay algunos kilómetros, 1000 kilómetros de terracería compuestos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en donde van a inaugurar los 1000 kilómetros, sin darse cuenta que en realidad mucho o la enorme mayoría de esos fondos y esos materiales empleados por el Cuerpo de Ingenieros fueron donados por las municipalidades del país. ¿Dónde está el mérito del Ejecutivo ahí? Todavía tienen gradas eléctricas que en un centro comercial usted las ve funcionando en un mes. Llevan casi el año tratando de instalar esa obra faraónica que se llaman gradas eléctricas en el Aeropuerto Internacional Aurora. Yo creo que tenemos que tener ya un nivel de exigencia mayor. La chambonada se paga en desarrollo, se paga en la bolsa que usted tiene, en lo caro que está pagando los productos, en la inseguridad que usted vive y que dice el ministro de Gobernación que va mejor. Ya tuvimos de hecho a Julito Rivera Clavería aquí diciendo que no cuadran las cifras del Ministerio de Gobernación con las del INASIF, que es el que en realidad manda desde el punto de vista de las estadísticas, porque es el que hace las autopsias. Así que tenemos casi una diferencia de 300 personas, según Julio Rivera Clavería, que estuvo aquí en el show de Hoffman, y que evidentemente no nos fue tan bien como dice el ministro que nos fue. Así que no sé si nos están dorando la píldora y nos están planteando una realidad que no es. El problema es cuando un presidente de la República vive dos realidades. La realidad del pueblo de Guatemala, que parece no sentirla, no medirla y no atenderla, y la realidad que él percibe que está teniendo cuando en realidad no la está teniendo. El peligro de hacer castillos en el aire es pasarse a vivir a ellos. Y yo creo que el presidente de la República vive en una atmósfera controlada, muy mediada, tapada por un equipo de personas que no le dejan ver la realidad, y para la que aparentemente no tiene capacidades suficientes para la toma de decisiones, para la teoría del conjunto que es un país y de manejar por lo menos prioridades en este país, y una serie de ministros que llegaron a improvisar una serie de instrucciones que más parecen cooperación que ministerios, y la cooperación es buena en su función, pero estatizar la cooperación para hacer algo romántico no funciona en un Estado, y no funciona, por supuesto, en el Estado guatemalteco. Pero yo quería hablarle brevemente de alguna cuestión que sí me preocupa mucho más todavía, y es de que en corrillos parlamentarios se está dialogando de cosas que realmente parten a la familia y parten la sociedad tal y como la conocemos. Se está, por ejemplo, el diputado Barrera, tiene un anteproyecto de ley que justifica, no sé de qué forma, diciendo que los niños, niñas y adolescentes de 12 años en adelante deberían explorar su sexualidad. Parece buena la idea,
dicha por el dignatario de la nación, el diputado Barrera, pero en realidad lo que están autorizando es a que sean sexualmente activos los niños de 12 años en adelante. Y eso significa que cualquier adulto, como usted o como yo, pudiera, según esa ley, ese anteproyecto de ley, interactuar sexualmente con cualquier niño, niña o adolescente mayor de 12 años, porque la imputabilidad, el estupro, la violación y todo lo que se establece en este momento, la ley de protección de la niñez, la infancia, niñez y adolescencia, la ley Pina, pues estaría corriéndose ese margen para que los niños, niñas y adolescentes de 12 años en adelante pudieran explorar su sexualidad sin problema. En otro lado le llaman pedofilia a eso, y nosotros también le llamamos así. O sea, es un adulto que se mete con niños. Hágame usted el favor. O sea, la prohibición está para proteger, porque no hay madurez emocional suficiente como para poder tomar una decisión de sexualidad a los 12 años de edad. ¿En qué cabeza cabe que los guatemaltecos tengamos que tolerar legalmente que un niño, hijo suyo o mío de 12 años, pueda tener pues toda la libertad de meterse con cualquiera para explorar su sexualidad? Yo creo que hay muchas situaciones de madurez que usted y yo comprendemos de que a los 12 años no se puede tomar decisiones al respecto, y que lejos de eso nos aleja cada vez más de esa conservación de la familia tal y como la conocemos. Yo no estoy de acuerdo con eso, a eso le llamo pedofilia, a eso le llamo porque en este momento así es, la ley lo dice, así es, y no estoy de acuerdo con los pedófilos, ni tampoco con legalizar sus prácticas. Y creo que hay un peligro escondido en todo esto, y es de que en realidad el derecho a explorar su sexualidad lo único que hace y lo que realmente produce es que verdaderamente se rompa desde el punto de vista de la integridad de nuestros muchachos y de nuestros niños, niñas y adolescentes, una serie de situaciones que creo que como sociedad no estamos ni siquiera preparados para platicar. Y creo que ya viola nuestros valores, viola nuestra cultura, viola nuestros valores religiosos y nuestros parámetros de tolerancia, cuando en el Congreso de la República se discute abiertamente sobre situaciones con las cuales no estamos de acuerdo, y espero que no esté de acuerdo igual usted que yo, con este diputado Barrera y su pretendida legalización de la exploración sexual de los niños mayores de 12 años de edad. Creo que debe ser preocupación suya y mía, porque obviamente nos están rompiendo como sociedad y están haciendo un experimento social con nuestros jóvenes que realmente llora sangre, y que de hecho jugaron política con ellos, nos rompieron las rodillas electorales y les pintaron una Guatemala que posiblemente no les tenga cabida en este momento, y que se olvidaron de ellos en absoluto. Así que hay ciertas cosas que rayan en el límite de tolerancia, y esta es una situación que hoy legalmente llamamos pedofilia y es sancionada por la ley, y que sería legal desde los 12 años de edad si pasase esta ley, porque alguien pues tiene un interés en que a más temprana edad los niños, niñas y adolescentes puedan explorar su sexualidad y tener la libertad de hacerlo legalmente. Así que le propongo a usted pues que se pronuncie al respecto en estas redes, porque es importante que como guatemaltecos también podamos decirle hasta aquí no es tolerable, y como papás también tenemos una voz en todo caso que nos preocupa muchísimo. Pero no solo pasa en esta situación del dignatario Barrera, el diputado Barrera, pues también existen algunas situaciones como la ley de la menstruación, donde las mujeres ya no son mujeres, se llaman personas menstruantes. Hágame usted el favor, o sea, hay mujeres no menstruantes, que básicamente pues aquellos que se sienten mujer. Yo no tengo ninguna objeción, ni planteo ninguna situación que tenga que ver con el uso de la libertad de alguien que se asuma como tal. El problema es legalizar alguna situación y estatizarla, o sea, que el Estado realmente la promueva. Yo creo que es importante hacer una diferencia grande, porque las mujeres no son solo personas menstruantes.
De hecho, es un aspecto muchísimo más integral. Son seres humanos y no deben asumirse de esa forma. Yo creo que por lo menos tendríamos que verlo en cierto sentido. Pero hubo otra diputada de Semilla, la dignataria diputada Villalta, Olga Villalta, que ahora salió diciendo que usted y yo, que tenemos más o menos en su lenguaje el género y el sexo alineado, o sea, el que nació hombre y ejerce como hombre, la que nació mujer y ejerce como mujer, ahora resulta ser de que a nosotros nos llaman genitalidades, que es una situación un poco extraña también. O sea, básicamente los anormales somos nosotros, que más o menos cuadramos con hombre y mujer así nacidos, y que básicamente la genitalidad es la que produce discriminación, porque los hombres y mujeres así nacidos y así conducidos socialmente, pues no dejan pues que otras identidades se enraícen. Yo no tengo nada que decir con el uso de la libertad que cada quien tenga, y hay gente que se siente perro en este país. El problema no es ese. El problema es de que realmente hemos empezado a entender que hay un lenguaje que se pretende incluir en este país, bajo los cuales no son una cuestión menor, porque de repente nos meten un gol que normalmente no estaríamos dispuestos a generar. Nosotros somos más que una genitalidad. De hecho, una gran mayoría de seres humanos se asumen como hombre y mujer, así nacidos y así ejercidos. Yo no tengo nada en contra de la diversidad sexual, pero tampoco nos pueden ver a los demás que nos conducimos bajo una misma línea y bajo un mismo alineamiento de la genitalidad, para decirlo en lenguaje de la señora Villalta, y obviamente del ejercicio social de ejercer nuestro sexo y género alineados. Yo no tengo nada con aquella persona que no tenga un acuerdo con eso. Me parece que tiene el uso del libre albedrío de poder hacer lo que quiera con su sexualidad y con su identidad. El problema es cuando a la gente que se asume como mujer y hombre y que realmente nació alineada con ese sexo, congruente con el sexo con el que nació, en realidad estamos viendo situaciones en donde resulta ser de que ahora hombres y mujeres así nacidos y así ejercidos somos una anormalidad, y que básicamente la genitalidad es la que está ofendiendo a este otro grupo de personas que no se asumen con el sexo con el que nacieron. A mí me preocupa, de hecho, que estemos viviendo este tipo de discusión legislativa sin que realmente la sociedad guatemalteca se pronuncie de una forma mucho más vigorosa que la que actualmente se da. No estoy de acuerdo con que los niños y niñas y adolescentes tengan sexualidad desde los 12 años y que cualquiera pueda tener sexualidad con ellos, sin que los padres podamos evitarlo, además. Me parece una aberración, me parece intolerante y me parece sumamente temprano el correr ese tipo de margen hasta los 12 años. Es indignante que sucedan esas cosas en Guatemala y que siquiera la propuesta misma ofende. Usted como padre de familia, si tiene un hijo de 12 años o tuvo, que son mayores, recuerda usted cuando tenían 12 años, no creo que hayan tenido la madurez suficiente para tomar ese tipo de decisiones a tan temprana edad. Tampoco estoy de acuerdo, de hecho, con que a las mujeres de este país les llamen personas menstruantes, para diferenciarlos de aquellas que se asumen mujeres, pero que no menstruan. En teoría, pues, pertenecen a otro sexo, pero que se asumen como mujeres. Y en tercer lugar, tampoco me parece que seamos una anomalía nosotros los que ejercemos lo que la señora Villalta llama la genitalidad, y es básicamente el alineamiento del sexo con el que se nace y el que se ejerce socialmente en línea. Así que yo creo que es importante platicar de ese tema ríspido con usted, porque realmente es indignante la forma en que se dirimen las situaciones en este país y se le propone al público de una forma en que parece que al público no le interesara. Debe interesarle si usted es padre de familia, debe interesarle si usted es un líder religioso, debe interesarle si usted ejerce los valores
cristianos y culturales que por mayoría los guatemaltecos tienen. Yo creo que es importante que pasemos en limpio esta situación y que verdaderamente hagamos de Guatemala un país en donde se dialoguen fuertemente los temas, pero hay algunas situaciones en donde también el diálogo significa qué temas debemos dejar de lado porque no podemos ponernos de acuerdo. Así que en breve vamos a tener una interesante entrevista que no tiene nada que ver con esto, que es con Vera Brenner, que es pues, una amiga que hoy viene a contarnos, de hecho, un ángulo que yo considero importante para proponerle a usted. En breve venimos con Vera Brenner. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT.
El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en el show de Hoffman. Gracias por estar aquí en este interesante tema que hoy les propongo a ustedes y que les traigo a través de una invitada que voy a presentar en breve. Yo quisiera, antes de presentar a mi invitada, decirle que realmente la discriminación, en muchas de las formas de discriminación, es un acto de ignorancia. Y es una situación importante que usted lo sepa, porque cuando se habla de personas con discapacidad, que es básicamente la expresión correcta en este momento, antes se hablaba de minusvalía, se hablaba de una serie de situaciones y se hablaba de una forma peyorativa. Hoy son personas con discapacidad y tienen derechos. De hecho, hay un Consejo Nacional de Discapacidad y otro montón de situaciones que deberíamos por lo menos estar considerando y que realmente el Estado no lo respete, la sociedad tampoco. Pero una de las situaciones que hace que esto sea enormemente importante es de que para la sociedad guatemalteca muchas de estas discriminaciones y de estas situaciones que tienen que ver con retos importantes para una importante población guatemalteca, que es las personas con discapacidad, genera un doble reto porque es una situación hasta cierto punto invisible para el diálogo social. Y la invisibilidad discrimina. El no poder platicar abiertamente sobre los temas hace que la sociedad discrimine por ignorancia, desconocimiento o simple y sencillamente por miopía para ver algunas cosas. Se estima, de hecho, hay muy pocas estadísticas sobre discapacidad en Guatemala, y es importante que lo mencione porque hubo una encuesta muy anterior del INE, que es la única que se ha hecho muy exploratoriamente sobre la situación de algunas familias con discapacidad, pero fue una muestra, no es en realidad una situación que se ha incluido en el censo, etcétera, sobre este tipo de situaciones. No es una cuestión visible, cuesta mucho entender la enormidad de personas que padecen algún tipo de discapacidad. De hecho, la OMS dice que toda la humanidad completa, usted y yo incluidos, tenemos alguna forma de discapacidad. Todos tenemos algo. Hay gente como yo que lee así, que es una leve discapacidad visual. O sea, en realidad debemos entender de que la discapacidad forma parte de nuestra vida, pero que también hay algunas personas que luchan doble o el triple para poder tener una vida más o menos simétrica y de oportunidad y sin ningún tipo de complejos y poniendo la cara para poder hacer visible una situación que nosotros consideramos a veces invisible por miopía, por discriminación o por simplemente no dialogar al respecto. Dicen de que es importante la discapacidad en una familia hasta cuando ésta aparece. Y yo creo que es importante que como país, como sociedad, como guatemaltecos, verdaderamente empecemos a platicar al respecto. Por eso, para mí, de hecho, es un enorme privilegio el tener a Vera Brenner aquí con nosotros, porque la considero, de hecho, un ícono de las personas con discapacidad que han superado muchísimas adversidades y que son enormemente visibles. De hecho, nos visita aquí por una situación de diálogo, es ella realmente el tema, y pues consideramos importante presentarles a ustedes en esta introducción que les hago, porque consideré importante que usted entienda de que usted también forma parte de esa comunidad de discapacidad y que también tenemos que guardar la consideración, pero también el apoyo a esas personas que sufren algún tipo de discapacidad más pronunciada que la que usted y yo tenemos muchas veces. Así que yo quiero darle la bienvenida a Vera Brenner. Gracias por estar aquí en el show de Hoffman. Gracias por el espacio.
Vera, un poco para entender esto, obviamente no naciste con una discapacidad. No. O sea, ocurrió un cáncer y básicamente un miembro inferior pues fue extirpado, fue seccionado y por eso la discapacidad. Correcto. ¿Cuán complejo es crecer con este tipo de barrera? Yo creo que, bueno, el cáncer ocurrió cuando yo tenía 7 años. Cuando uno está niño creo que es un poco más fácil asimilarlo porque uno va creciendo con la discapacidad y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que mis papás me apoyaron mucho con el tema a no verlo como algo negativo, sino algo que sucede y que uno se tiene que adaptar. Creo que yo comienzo a notar lo complejo cuando salgo de la universidad y me quiero ahí sí que destacar como profesional. Comienzo a tocar puertas en diferentes pues empresas y me percato que muchas empresas, ay sí, gracias, pero nada más, cero contacto, no me llamaban. Y si me llamaban era porque tenían un programa de inclusión y entonces yo cabía dentro del programa de inclusión. Pero yo me preguntaba por qué, si yo soy capaz de poder optar a cualquier puesto de trabajo entre mis capacidades, ¿por qué tenerme como que encerrar en ese círculo de solo si tenemos un programa de inclusión? Y pues de ahí topé con empresas que me decían, mire, me gustaría que diera charlas de inclusión. Y cuando llegaba yo a la empresa, era una empresa que tenía 4 niveles, solo gradas, 0 rampas, 0 elevador. Creo que hasta ese momento yo me percaté de lo difícil que es tener una discapacidad en nuestro país. En accesos, cuando voy al supermercado y resulta que hay un parqueo de silla de ruedas, pero está ocupado y a mí me toca cargar los paquetes hasta donde tenga el carro. Entonces creo que eso, el transporte público tampoco. Y creo que es muy difícil a veces que las otras personas lo comprendan hasta no estar a la par de alguien que tiene una discapacidad o que ellos sufren una discapacidad. Entonces creo que ese ha sido como mi mayor reto desde la universidad para acá. ¿Te asumes distinta porque la gente te trata distinto? No, la verdad que creo que aprendí a tener una vida muy normal. Monto bicicleta, voy al gimnasio. Sin embargo, sí creo que tengo capacidades distintas y sé hasta dónde tengo un límite. Sí soy consciente que obviamente tal vez para una persona con 2 piernas es mucho más fácil subir 7 niveles. Conmigo se complica porque es pues obviamente el ejercicio de los brazos más el cansancio de solo tener una pierna, pero no considero que sea distinta de forma, de capacidades. Puedo decirlo, no sé si la palabra correcta sea intelectuales, pero para optar a un trabajo, para formarme profesionalmente como persona, creo que distinta no. ¿Realmente la sociedad guatemalteca dialoga sobre esto? ¿Realmente tú crees que, o sea, te sientes entendida? No, incluso, como le decía a mis papás, pues conmigo desde pequeña me decían, mira Vera, te van a voltear a ver, te van a preguntar qué sucedió contigo y es normal. La gente quiere conocerlo, quiere saberlo. Sin embargo, sí es un tabú. A veces me topo con niños que, mamá, mira, no tiene una pierna. Y es así como, shh, shh, shh. Y no debería de ser así, porque él tiene curiosidad. Es algo que uno lo ve y pues da curiosidad y es normal que dé curiosidad. Es más, se debería de tocar más este tema, porque entonces creo que la gente comprendería desde el punto de vista de uno y aprendería que... Yo he visto comentarios que a veces dicen, ay, es que se aprovechan de la discapacidad. No, no es así. De verdad, comprenderían a veces que es difícil desde el punto de uno y que sí conseguir trabajo, sí ampliarse profesionalmente, sí es más difícil para una persona con discapacidad que para una persona que no lo tiene. Mencionabas a tus papás que te generaron una infancia muy normal. Sí. ¿Qué tanto de mamá y papá hay en Vera Brenner? Uy, mucho. La verdad que yo creo que yo soy quien soy
por el empuje que tuve de mi familia. Creo que si mis papás me hubieran victimizado o me hubieran escondido, que muchos son los casos, creo que yo no hubiera logrado las metas que tengo hoy. Mi mamá, desde que sucedió, me mandó a piñatas, me enseñaron a montar bicicleta, a nadar, y creo que igual mis hermanos formaron parte de mi crecimiento muy normal, o sea, si quería un vaso de agua, a ver, a andar a la cocina, a tomarlo, a desenvolverme como tal. Cuando nace alguien en la familia, o sucede esta discapacidad a temprana edad o a cualquier edad, obviamente hay un shock muy grande. Totalmente. ¿Cuál es tu mejor consejo para los padres y para esas personas que están viviendo discapacidad? Yo creo que para los padres es permitir que la persona se desarrolle. Yo creo que el venir y decirle a la persona, no hagas eso, te puedes lastimar, o espérate, o no, permitan. Yo no olvido cuando quise hacer ballet, me acaban de amputar, y le digo, mamá, quiero hacer ballet, y mi mamá así como, ok, me llevó a hacer ballet, y la señorita le dijo, mire, con una pierna no puedo hacer ballet, y mi mamá le dijo, yo la vine a inscribir, usted ocúpese, y yo me ocupo de mi hija. Y realmente es eso, permitir que uno sueñe en grande y empujarlo. Quizás uno se va tropezando en el camino, pero permitir que uno se desarrolle. Y para las personas que sufrimos una discapacidad, que lo hagamos algo normal, que no sea un tabú, que nos empoderemos en salir y hablar. Porque muchas personas me decían, es que está hablando porque tiene una discapacidad. No, estoy hablando por esas personas que no se han atrevido a salir y decir, aquí estoy y soy visible, y sociedad, apóyeme, porque no es fácil. Obviamente, de hecho me preparé mucho para esta entrevista y vi que había una lucha muy grande por obtener prótesis adecuadas, porque obviamente hay casi artesanales en algunos sentidos, si bien nos va. Tal vez incluso el Hospital Nacional de Ortopedia, por ejemplo, que tendrá algunas órtesis y prótesis ahí, que las fabrican ahí mismo, ¿no? Realmente esa barrera para obtener medios, para poder, medios mecánicos o medios audiovisuales, en el caso de las discapacidades de otro tipo, ¿realmente es una barrera en Guatemala? Sí, yo cuando comencé a buscar una prótesis, porque honestamente pues me desenvolví muy bien con las muletas, pero sí las manos, la columna pues sufren. Comencé a buscar medios y fue muy difícil encontrar en dónde poder hacer una prótesis que se adecuara a mi tipo de muñón, al tipo de amputación. Hasta la fecha sigue siendo difícil, no he encontrado una prótesis. Encontré una operación que la hacen directa al hueso, sin embargo es muy cara y está fuera de mi alcance. Y la prótesis como tal no se adapta a mi muñón porque mi muñón es muy pequeño. Entonces a la hora de colocarla no hay suficiente, pues ahí sí que músculo y pierna para adaptarla, y lastima mucho. Entonces, y tampoco tenemos información como tal a donde uno acceda y diga, aquí encuentro la información, aquí me dicen en dónde puedo ubicarme. Creo que nuestro país todavía está muy atrasado. O sea, no hay una política pública de rehabilitación en este momento, ni de medios para obtener ese tipo de situaciones a precios un poco más favorables. Debe ser muy caro, de hecho, este tipo de medios, ¿no? Es una barrera, obviamente, el no tener dinero y nacer pobre y además siendo una persona con discapacidad. De hecho, hay algunas familias que incluso dejan morir al niño que tiene este tipo de situaciones. Es una realidad guatemalteca y hay que hablarlo como es. Realmente necesitamos que el Estado escuche y que la sociedad escuche también. ¿Cuál es tu recomendación para el Estado guatemalteco? Yo creo que es hora de que nos volteen a ver. De verdad, yo conozco, como usted bien lo decía, una niña que sufrió igual un osteosarcoma de Ewing, y la mamá vivía en un departamento de Guatemala, tenía que salir a las 4 de la mañana, venir, dejar a sus 6 hijos porque era madre soltera, para venir y tratar de salvar a su hija que tenía cáncer. Y como usted decía, lo más fácil era dejar morir a una y salvar a los otros 6 que quedaban en casa, a perder a los 6 por una.
Entonces creo que es una realidad muy dura para nuestro país y creo que no hay inclusión en el trabajo, no hay inclusión en infraestructura, no existe. Y de nada sirve que firmen un convenio para los derechos para las personas con discapacidad y que sea un papel, porque no tenemos a dónde abocarnos. Entonces creo que si van a firmar derechos y van a pues decir que merecemos esto, que realmente sean acciones. Obviamente, Vera Brenner es una hermosa mujer. ¿Cómo se define Vera Brenner como mujer ante esta situación? ¿Y qué tipo de mujer eres tú? Creo que soy una mujer con sueños, como cualquier otra mujer, una mujer que se quiere superar no solo personalmente, sino profesionalmente, y que creo que hace un año conocí a muchas personas en el ámbito político en el cual me inspiraron que quiero hacer un cambio en mi país. Estoy cansada de lo mismo, entonces creo que soy una mujer muy determinada, una mujer con metas y que no es fácil de que le digan, no, ahí no se puede, no alces la voz, no, quédate callada, no. ¿Se considera a Vera Brenner una Quijota desde el punto de vista de la batalla que realmente está librando? Creo que sí. ¿Está sola Vera desde el punto de vista de la batalla que está librando o hay muchas más personas que están contigo? Hay muchas personas que están conmigo, no lo sabía hasta ahora que comencé a hacer los videos. Pero hay muchas personas atrás que me están apoyando y que me dejó impactada la cantidad de solidaridad que mostraron. Eres un espejo para las personas de ese país. De hecho, mucha gente se ve reflejada, no solo en la realidad si es que la vive, sino evidentemente porque se sensibiliza por cuestiones que ya no son invisibles. Parece un tabú, parece que no habláramos lo suficiente de este tipo de temas como sociedad. Parece que todo lo urgente hace que lo importante no se dé, pero eso es una cuestión urgente. El problema es que no se ve. ¿Cuáles son las por lo menos 2, 3 cosas que los guatemaltecos deberíamos por lo menos empezar a hablar en materia de discapacidad? Creo que uno de ellos es los medios en los cuales necesitamos como discapacidad movilizarnos, porque creo que todos los guatemaltecos tienen la necesidad de llegar a algún lado y no tenemos cómo, no estamos todavía preparados cómo. Creo que otra parte importante es, creo que ponerse en el papel de la otra persona y a veces preguntarse un poquito, hasta cuando uno utiliza esos parqueos, cuando uno utiliza un lugar de una persona con discapacidad, solidarizarse y decir no. Lo puede necesitar un adulto mayor, lo puede necesitar una persona que tiene discapacidad, comenzar a educarnos. Y creo que otro es darse cuenta que nadie está libre de pasar por una discapacidad. Entonces, creo que informarse, porque puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, entonces nadie está libre de que pase. Entonces creo que no deberíamos de taparnos los ojos y pensar que somos inmunes. Para prepararme para la entrevista, les quiero comentar a ustedes de que Vera rompió la red. De hecho, su voz ha sido multiplicada muchas veces. Y de hecho, si usted no la ha visto, por favor, vea las redes de Vera, porque realmente hay cuestiones que realmente están siendo importantes en este país, que creo que vale y merece la pena que usted de hecho se tome el tiempo de poder y la ocasión de poder escuchar lo que ella está elaborando en este momento. Vamos, de hecho, después del corte comercial que viene en unos 5 minutos, a pasar a otros temas además. Pero el punto es de que Vera utiliza la red, utiliza este tipo de dispositivos y empieza a transmitir una realidad a los guatemaltecos. Vera, ¿cómo te fue con eso y cuál es el retorno que viste de la gente ahora que explotaste la red? Vera, la rompiste. Sí, gracias a Dios, pues el video llegó, tenemos 250,000 vistas y todavía se ha seguido pronunciando la gente. Mucha solidaridad, muchos comentarios de personas que han pasado por lo mismo
y que se han callado por temor a perder el trabajo, que se han callado por temor a qué va a pensar la gente. Entonces, para mí fue impactante, un aprendizaje que no esperaba y creo que un inicio a decir no más. O sea, de acá en adelante voy a luchar porque esas personas se escuchen, voy a luchar porque tengamos un espacio digno de trabajo y se terminen tantas injusticias que están pasando. ¿Existe sordera selectiva de parte de las autoridades de gobierno para el tema de discapacidad? Totalmente. Totalmente. Es casi un autismo, pues acabamos de hablar sobre eso y que prácticamente vive en otra realidad. Pero, Vera, un poco para completar este tema, evidentemente en la juventud hay muchísimo ansia de cambio. Correcto. Y hay muchas situaciones que la juventud puede tomar para sí. ¿Cuál es su mejor consejo para que los jóvenes empiecen a hablar sobre el tema de discapacidad? Yo creo que valentía. Muchas veces pensamos en qué van a decir, qué pasa si hablo, pero no va a pasar nada. De verdad, lo más que puede pasar es que nadie nos escuche, pero de ahí para adelante creo que es solo el tener la valentía de decir, bueno, esto está pasando y ya no más quiero este cambio, porque una persona me decía, no hay cambio sin acción. Y si no comenzamos a accionar, si no comenzamos a alzar la voz, no vamos a encontrar un cambio. Va a ser lo mismo siempre y no podemos justificar, es que así son, es que así es nuestra sociedad. No, así no es. No es así. Ahora bien, Vera, o sea, al final de cuentas, has tenido éxito, has llegado al trabajo, has trascendido en muchos de los campos que pues a mucha gente, incluso sin discapacidad, le costaría mucho ingresar. O sea, no hay nada que demostrar desde el punto de vista de Vera Brenner. Pero, ¿qué es lo que considera Vera Brenner no negociable? Creo que no negociable es para mí la transparencia, la lealtad conmigo misma, sobre mi ética, sobre los principios que tengo. Eso no es negociable. No es negociable el respeto hacia las otras personas, porque creo que esté donde uno esté, uno tiene que respetar a cualquier persona, y no hablo solo de tema de discapacidad. Creo que uno tiene aprendizaje de cualquier otra persona, entonces para mí creo que eso no es negociable. Fuiste burócrata en algún momento, empleada del Estado. Sí. ¿Fuiste discriminada por el Estado? Creo que lo sufrí hasta este año. Sí sufrí una discriminación. Pareciera que no, porque es muy difícil comprobar la discriminación, a menos que uno no diga, me escribieron algún comentario, pero desde que entré a trabajar al Estado, pues estaba bien hasta este año, que pues con las directrices del señor presidente mencionaron que se tenía que tener más inclusión, proyectos que promovieran la inclusión, y comencé a crear un proyecto inclusivo para mujeres a través del deporte, y me llegué a topar con que muchas entidades me apoyaban, sin embargo, no el ministerio. No se interesaron por el proyecto. Tuve que presionar muchas veces, incluso con otra persona que estábamos trabajando el proyecto. Cuando logramos tener a niñas que participaban en el proyecto, ellos dicen que nos apoyan porque nos pagaron viáticos para ir a Shela, a la otra persona y a mí, pero a las niñas nos tocó conseguirle dónde dormir, comida, pagarles el shampoo, invitarlas a las estadías y a que conocieran el lugar. Y nunca, a pesar de los informes que yo les pasé, de contarles que habían jóvenes con discapacidad auditiva, jóvenes con discapacidad física, nunca les interesó el proyecto, no me dieron audiencia, los invitaba a las reuniones que tenía con las diferentes entidades y nada. Incluso en la inauguración, con carros propios movimos a las niñas que iban a ser parte de la inauguración, porque no tuvimos un transporte de parte del ministerio, y creo que eso es una forma de discriminar. Tuvimos una invitación también para presentar el proyecto en Colombia, porque iban a jugar mujeres amputadas, el Mundial de Mujeres Amputadas fue en Colombia,
Nos invitaron en marzo y tuve respuesta un día antes de ir. Y la respuesta fue, sí, ¿saben qué? Vayan, les vamos a pagar boleto nada más. Y ¿cómo pagamos nosotros la estadía, los viáticos? Fue una pelea, al final no la autorizaron, ahí sí que regañadientes, y nos autorizaron un día antes. Pero los boletos, la estadía y todo lo tuvimos que buscar nosotras casi que horas antes de irnos de viaje. Casi no conseguimos boletos para irnos. Es absolutamente vergonzoso que realmente sucedan esas cosas en un gobierno que en teoría pues, defiende muchas cosas, algunas de las que mencionamos en el monólogo, que no estamos, creo que como sociedad, preparados para platicar, pero de esto sí, de las personas con discapacidad sí, porque creo que muchas personas, por lo menos cada uno de nosotros conoce a alguien que tiene una discapacidad. Entonces, antes de pasar a un tema ríspido, a este tema que empezamos a platicar con Vera, vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar con esta interesante entrevista con Vera Brenner. En un momento regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo.
Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Zabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Zabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Agradecemos la sintonía que estamos teniendo. Volvemos al show de Hoffman con esta interesante entrevista con Vera Brenner. Agradecemos de hecho a Ruguate, a Luis Ruiz y a mucha gente que está en este momento, don Giovanni también, que nos están viendo en este momento, están comentando fuertemente en las redes. Les agradecemos muchísimo su criterio respetuoso y de hecho que sean pues tan buenos ciudadanos que realmente nos alientan para seguir adelante y proponer temas que normalmente no se cubren y que realmente son importantes para TVGT, como este tema de las personas con discapacidad. Vera, retomando un poco la entrevista y agradeciendo de hecho de nuevo a la audiencia, realmente está siendo muy nutrido el intercambio en este momento en las redes sociales de TVGT y pues hay algunas cosas que me gustaría preguntar que no son necesariamente de discapacidad. Y es básicamente... Vera, o sea, de la niña que fue intervenida a temprana edad y que tuvo este tipo de situación de discapacidad, a esta mujer que tenemos hoy, pues ha pasado mucha historia y de hecho se han superado muchas barreras. ¿Qué le diría hoy la Vera de hoy a aquella Vera que empezaba con discapacidad? Ay, Dios, creo que no tenga miedo. Creo que siempre tuve miedo de hablar por las otras personas porque pensé que no era de mi interés. A veces uno sufre de ignorancia y dice, no es mi interés lo que le pase a la otra persona, lo que le pase a la otra mujer. Pero aprendí que no es así. Le diría que no tenga miedo, que hable, que se haga escuchar y que va a encontrar fruto de eso. ¿Dónde encuentra Vera la fuerza para sobreponerse al miedo? Creo que de mi familia y de mis amigos cercanos. Son los que me han impulsado. Me han impulsado a ser yo. La verdad que es hacer yo. Porque nunca me han dicho, no lo hagas. Incluso con miedo, porque pues ellos me quieren y a veces me aconsejan. Pero ahí están. Haciendo porras, impulsándome, creo que de ellos. ¿Te consideras una activista por la discapacidad, por las personas con discapacidad? Creo que no lo consideraba hasta ahora. Creo que no lo consideraba hasta ahora, que pues este año fue fuerte para mí, desde que hubo un despido de adultos mayores y yo dije, no es correcto, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a tener un espacio y aparte que son unas personas que aportan experiencia a los parques de sobremanera. Creo que hasta ahí me di cuenta. Y no solo de las personas con discapacidad, de las personas que al final son vulnerables.
Hay algunas cosas que, para comentarles y ponerles en contexto lo que Vera está diciendo, y es de que Vera hasta hace poco estaba contratada en el Ministerio de Cultura y Deportes. Ella era la encargada de parques, de hecho dirigía todo este tema de deporte recreativo en parques y de servicios en los parques que usted recorre y que hace caminamientos y que va a jugar fútbol y que pues tiene una serie de facilidades para que los guatemaltecos pues tengan recreación en un espacio seguro. El tema es de que con el cambio de gobierno sucedieron cosas un poco extrañas en el Ministerio de Cultura, porque una cosa es el discurso que se da, que son buenos para dar discurso y para poner esta Guatemala de elefantes azules y de unicornios de varios colores, pero en realidad no se habla de la realidad, sino que hay un discurso por acá, pero hay acciones que no compaginan con el discurso que se da. Y es de que Vera, que venía pues trabajando fuertemente en el tema de parques, de repente y de la nada, una situación bastante artera, porque en realidad pues tenía incluso una opinión favorable de su jefe inmediato, de repente recibe una mala evaluación y con un artilugio de esos que estamos acostumbrados a ver en el Estado guatemalteco, pues finalmente termina siendo justificada en teoría su despido, su destitución, y Vera empieza en una quijotada con un teléfono celular filmada frente al Parque Central, denunciando su despido incorrecto y además una serie de situaciones que suceden en esta gestión del Ministerio de Cultura y Deportes que no están correctas. Vera, realmente no se hizo justicia laboral desde el punto de vista de tu esfuerzo, porque obviamente estabas teniendo un producto y obviamente había una gestión. Pero todo empezó destituyendo a una serie de adultos mayores que sí trabajaban en el parque o en los parques y que realmente hacían, no solo tenían un derecho al ingreso, al trabajo, a la remuneración digna, a ser útiles para la sociedad, sino que esta gestión viene y con este discurso de soy pro adulto mayor, pero los despidieron una cantidad importante de adultos mayores que trabajaban en los parques. ¿Cómo empezó este tema del doble discurso, el discurso que se dice y en realidad lo que se hace? Exacto. Creo que comenzó desde que las autoridades no comprendieron qué es un parque. Tenemos los centros deportivos y tenemos los parques. La diferencia es que en los parques hay una fusión entre el deporte y la cultura. Tenemos uno en Zona 21, uno en Zacapa y uno que quedó pues en Cobán, que todavía no se ha aperturado. Y creo que no comprendieron que los parques se volvieron un cambio para la sociedad. Son parques integrales en los cuales, por ejemplo, Zona 21, enfrente tiene una colonia con 400 adultos mayores, ahí viven, y que cuando se encontraron pues una oportunidad de trabajo, se sintieron útiles. Y no solo el sentirse útiles, sino ellos son parte de esa comunidad y que conocen al vecino, al de enfrente, entonces dan experiencia al parque. Creo que tampoco comprendieron que los parques, realmente quienes son dueños de los parques son los vecinos del parque. Y trajeron ideas erróneas de lo que era un parque. Puedo decir que nunca tuvieron el agrado por los parques. Las decisiones que se han tomado han sido atrás de un escritorio, porque a la ministra nunca la he visto en los parques. La vi creo que en el parque de Zona 21 2 veces. No creo que conozca el de Zacapa, y si lo conoce creo que ha sido una vez, pero el personal de Zacapa no la conoce. El viceministro pues ha ido a una que otra reunión a Zona 21 y después se va, y a Zacapa tampoco se ha presentado. Y mi ex jefe, el director de parques y centros deportivos, pues tampoco era una persona que asistiera a muchas actividades y que formara parte de lo que son los parques. Entonces comenzaron con la idea que los parques tenían mucha gente, que demasiados trabajadores, sin comprender el rollo de cada trabajador en el parque. Porque los baños, usted va y los baños están nítidos. Usted va y hay anfitriones que le dicen, mire, por acá, le cuida a su hijo. O sea, de verdad es, creo que una experiencia que no tenía Guatemala.
Y pues decían que no somos ni el Ministerio de Trabajo ni somos servicio social para tener adultos mayores, y deciden quitar a los adultos mayores de Zacapa porque no teníamos suficientes usuarios. Zacapa, el parque actualmente tiene más o menos 34,000 visitas mensuales, lo cual no me parece poco. Sin embargo, es un parque que está lejos del centro. Entonces, ellos aducen que como no hay suficientes visitas, eliminemos más de la mitad del personal. Como yo lo dije en su momento, yo creo que una acción no es eliminar el personal, es preguntarse como autoridad, ¿qué puedo hacer yo como autoridad para hacer que los visitantes lleguen? Pongo un transporte, pongo más publicidad, hablo con el alcalde, ¿qué hago yo como autoridad? Porque yo tengo el poder. Esas personas no, esas personas están esperando que yo les lleve el trabajo. Entonces, no era justo que esas personas se quedaran sin trabajo. Eso fue más o menos en febrero, y el viceministro con la actual asesora que tiene la licenciada Mencos buscaron una salida que quizás era hacerle un contrato de un mes, a pesar de que ya tenían contrato, para poderlos despedir lo antes posible. Cancelarles el contrato. Resulta que no se puede hacer, las personas vienen a Guatemala, hablan con la ministra les dice que fue un problema administrativo y que todo bien, esperan 3 meses más y en la finalización de contrato simplemente ya no hacen la renovación. Estos adultos mayores se pronuncian, tratan de buscar audiencia con la ministra, se cierran las puertas, no les permiten más, y después querían comenzar con Zona 21. Con Zona 21 tienen un poquito más de problema porque Zona 21 pues tenemos el doble de visitas mensuales, tenemos casi 60,000 visitas. Entonces van por puchitos, dicen ahorita en septiembre mejor quitemos solo 3 adultos mayores, eliminemos algunos trabajadores y vamos de poco en poco como para que se disimule lo que estamos haciendo, a lo cual también me opuse. Muchas personas me decían, ¿por qué no habla antes? No, sí hablaba internamente y quizás eso al final pues, me costó mi trabajo. Pero creo que nunca se dieron cuenta del potencial de los parques. Los criticaron, que sí, que sobrevaloración, que eso. Pero ¿por qué no en vez de eso dijeron, ok, hagamos 3 parques más? La gente lo está pidiendo, tienen visitas, No, la verdad que no lo hicieron. Yo la verdad que estaba angustiada porque sí comencé a sentir que no me tomaban en cuenta en reuniones. Había un consejo de discapacidad en el cual solo personas sin discapacidad estaban, lo cual me causa así como, ¿qué está pasando? Y traté de hablar con mi ex jefe y le dije, mire, ¿qué piensa de mi trabajo? Quiero saber si mi trabajo está mal hecho, si hay algo que estoy haciendo que no nos hace caminar en equipo. No te preocupes, tu trabajo está bien, todo está bien. No tienes por qué preocuparte, si hubiese algo yo te lo diría claramente, pero tú sigues acá el otro año y tenemos proyectos. Perfecto. Resulta que entre esas pláticas sale a luz un audio de mi ex jefe en el cual se señala de corrupción y comienza a ser como más cauteloso con las personas que se mueve y comienza a desconfiar lastimosamente de todos. Creo que yo pedí vacaciones en noviembre, antes de irme de vacaciones vuelvo a platicar con él del tema y pues dicen que mi trabajo está bien. Entonces resulta que regreso y no está bien, ¿verdad? ¿Te han dicho algo después? Obviamente interpusiste una serie de acciones para, obviamente, batallar contra esa decisión. ¿Has tenido alguna noticia del Ministerio de Cultura con respecto a ese tipo de situaciones? Nada, no se han pronunciado. Yo sé que el video ya está en manos de la señora vicepresidente. Tampoco se ha pronunciado, más que pues, no mayor comunicación. Y no, lastimosamente no. Y lo que me doy cuenta, hay una persona con la que yo trabajé, tuve el honor de trabajar el año pasado, que me dijo que cuando uno acepta un cargo para el cual uno no es capaz
eso es parte de corrupción. Y por eso me doy cuenta que el viceministro, el director general, siguen protegiendo actos de corrupción. Actualmente en el puesto porque quitaron a la otra subdirectora también de centros deportivos, a mi persona de parques, y ocuparon 2 personas que están en funciones porque no cumplen con los requisitos mínimos para estar en el puesto. Eso es corrupción. ¿Por qué personas que no están capacitadas para un puesto siguen manejando esos puestos? Y siguen al final, lastimosamente yo diría, viéndonos la cara a todos los guatemaltecos. Creo que viéndonos la cara porque no existe ni inclusión, no existe ahí sí que un respeto al trabajo de uno. Y no es que yo me aferre al puesto, porque no, de verdad yo comprendo que ese puesto no es mío y comprendo que cualquier persona lo puede ocupar. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que injustamente me despidan cuando yo soy capaz para ese puesto y que aparte de todo lo hagan de una forma en la cual no hay transparencia. Ellos decían, somos puertas abiertas. No, no hay puertas abiertas, no hay un diálogo. Me mandan mi evaluación 2 horas antes de despedirme, me la lleva la persona que ocupa ahora mi puesto y me dice, hay que firmarla porque urge. La veo y le digo, nunca en mi vida había tenido una puntuación tan mala, ni siquiera en mis exámenes de la universidad. Y me dice, no, pero urge, llamo a recursos humanos, no hay una respuesta, llamo a mi ex jefe, no me contesta el teléfono, me toca firmar y a las 2 horas resulta que me despiden. Dice uno, no es la forma. Comprendo si hubiese una evaluación donde le dicen, tú estás haciendo mal tu trabajo, no estás para esto, y creo que no es la forma, ni para mí ni para nadie más, porque así como me tocó hoy a mí, le puede tocar a cualquier otra persona. Obviamente, la noticia de que personas mayores y personas con discapacidad son echadas de sus puestos, puestas en la calle de una forma deshonrosa y hasta cierto punto injustificada, no son buenas noticias en un gobierno que dice ser sensible a este tipo de agendas. No es correcto. Y no es correcto, señora ministra, no es solo patrimonio arqueológico, que entiendo que usted es una excelente arqueóloga, la cual la felicito, pero que no es un tema que realmente sea ajeno a su gestión. Hay algunas cosas que rayan en lo absurdo, porque le está sucediendo a mucha gente y por eso mucha gente empezó a verte en estos videos, porque obviamente se sienten identificadas y de hecho se sienten indignadas, no solo por verse en el espejo, sino también por tener ese tipo de corazón empático con lo que está sucediendo en este momento. Y es de que hay una especie de doble discurso. Dicen maravillas, pero hacen cosas que verdaderamente rayan en lo que criticaron de los anteriores gobiernos posiblemente, e incluso peor, lo cual sí me parece absolutamente escandaloso. Vera, al final de cuentas, sí, decías que no estudió el puesto, etcétera, pero te has vuelto un ícono, que no creo que te hayas propuesto hacer eso en ese momento, pero agarró un vuelo enorme lo que estás teniendo y pues llega a oídos de personas que coordinan gabinetes como la vicepresidenta de la República. ¿Tienes algún tipo de expectativa con respecto a este tipo de escucha que necesitas tener para empujar una agenda de defensa de aquellas personas que mereciendo un trabajo se los están quitando? Totalmente. Creo que mi expectativa es que me escuchen y que realmente las personas que no merecen estar ahí porque al final están siendo señalados de corrupción, no están haciendo un buen trabajo, no están presentando proyectos, no tienen propuestas para nuestro país ni para nosotros como ciudadanos, creo que tienen que dejar el puesto, no son dignos de estar ahí. Y los guatemaltecos creo que estamos cansados de tener personas que manejen el país que al final solo lo que les conviene, porque creo que ya este video, gracias a Dios, como le digo, ha llegado a autoridades y esas autoridades no se han pronunciado, no han hecho nada, siguen teniendo personas que no son capaces de estar ahí.
y el viceministro ha tenido, creo que una forma, a mí nunca se me va a olvidar en una reunión que tuvimos, en la cual dijo que era preferible poner letrinas en vez de baños, porque para qué tanta gente que limpiara, que para qué anfitriones adulto mayor que estuvieran. Yo creo que fue la primera vez que para mí fue indignante. Y no merecemos eso como guatemaltecos. Lo decía yo porque obviamente usted podrá considerar tal vez un parque como algo que no es tan esencial. Pero, por ejemplo, los parques que Vera menciona, de hecho hay uno en especial que era literalmente un área de botadero de cadáveres. O sea, en otras palabras, en este momento se refuncionalizó el área, se utiliza el espacio público para una situación que no son para delinquir, para reunión de pandilleros, que tiene seguridad, que tiene servicios dignos para la población, en una área que podría considerarse hasta cierto punto urbano marginal. Yo creo que la dignidad empieza en casa y empieza por también tener servicios de primera en un lugar a donde no se sienten apreciados, incluidos y ni siquiera escuchados en su anhelo. Yo creo que es importante el tema de parques y el tema de la recreación es algo que es, además de obligación del Estado, debe ser una política pública. No tenemos esa cultura de la recreación y realmente los patojos pasan en la casa, porque no tienen lugares en donde poder tener, digamos, un tipo de recreación que sea sana y segura. ¿Se logró en algún momento en este tipo de parques obtener ese tipo de servicio? Totalmente. De verdad, yo me enamoré de mi trabajo por eso. Porque cuando conocí los parques, el año pasado, pues los acaban de inaugurar, me di cuenta de la juventud, llega a hacer deporte, calistenia, están metidos, por ejemplo, conocí a una niña que es excelente en dibujo y no lo descubrió hasta que se inscribió a la academia, que son todo totalmente gratuito, y ahí descubrió su talento y ahora está optando por una beca en México. Entonces sí hay un cambio. Gente que llega a hacer deporte, gente que llega a estar en familia, que no lo ve uno con el celular, sino que ve pasando un tiempo de calidad. Y me enamoré de hacer actividades en esos parques porque sabía el impacto que tenían. El tener una presentación del ballet de Guatemala para ellos y llenar el teatro al aire libre, que caben más o menos, son 540 personas, llenarlo fue impresionante. Fue impresionante. Y quizás por eso me da pena ver ahora los parques en los cuales no se ha hecho mantenimiento, no se ha invertido en que los parques estén al 100, y no porque uno no quiera o porque no haga las gestiones, sino porque topan las gestiones a un nivel. Y creo que, como le decía, no se han dado cuenta del potencial que tienen los parques. Siguen invirtiendo, ahora resulta que se les metió en la cabeza que van a hacer ligas de fútbol y están invirtiendo no sé cuánto en árbitros y en nuevos instructores y en... Cuando tienen los parques sin mantenimiento, la pista de PDM tirada, no invierten. Usted va a Campo Marte, las rampas y accesibilidad para una silla de ruedas no se puede, pero sí quieren hacer una cancha de tenis. No, señor, no haga una cancha de tenis. Invierta primero en su caminamiento. Invierta en esas canchas que tiene tiradas de tierra. Entonces, creo de verdad que le están dando prioridad a cosas que serían en deportes federados y en otro tipo de ámbito que no es del ministerio como tal. Entonces, me da pena, de verdad, me da pena ver a dónde hemos llegado. De hecho, tuvimos conocimiento, nos preparamos para esta entrevista y el viceministro en una reunión de empleados en el patio, hay dos patios en el Palacio, decía que su primer objetivo era llevar a Guatemala al Mundial. Señor viceministro, espero que haya indagado usted que a usted no le corresponde llevar al Mundial a Guatemala. A usted le corresponde el deporte recreativo, no el federado y mucho menos el olímpico. Así que ni siquiera se había enterado de que no podía y estaba ofreciéndoselo a los empleados, que realmente pues, da pena y vergüenza. Vera, nos quedan exactamente 2 minutos para finalizar el programa y pues me gustaría
preguntarte cómo se ve Vera en el futuro. Creo que sueño con ser una mujer de cambio y de verdad este año mi propósito era estudiar política. Creo que a través de la política puedo hacer un cambio para Guatemala y me veo como una mujer que en algún momento se recuerde por algo bueno. Creo que tengo el potencial y tengo a la gente que me hace porras atrás, entonces creo que ese es mi sueño. Al final de cuentas, tal vez una última pregunta de un solo minuto, Vera. ¿Cuál es tu mejor consejo para el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Guerrera? Quisiera decirles que tomen acciones. Basta de darnos discursos, palabras, convenios. Pero no han hecho nada que sea tangible para el pueblo. Y creo que el pueblo ya se cansó y es hora que el pueblo exijamos acciones. Exijamos que realmente se volteen y si dicen hay inclusión, que realmente haya inclusión. Si van a proteger al pueblo, que protejan, porque salieron hace poco un post que vi de la vicepresidenta con el presidente y decían que estaban tomando acciones para los más vulnerados. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos esperar? Pues deseamos, de hecho, éxitos a Vera. Por favor, sígala en todas las redes sociales que ella participa. Realmente se va a llevar usted el mejor ejemplo del mundo. Despedimos este programa con la bendición de Dios y les pedimos a ustedes que sigan en sintonía. Mucho gusto. Hasta pronto.